Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Hola, Eso. hola, Carlos Varela y Gastón Varela, los Varelas. Tenemos un'intervista perché stiamo intervistando gli autori del documentario Album Blanco en Tiempo Negro, che racconta la creazione dell'ultimo album di Rubén Juárez, che proprio è stato creato in un momento particolare, un momento storico particolare, quindi è stato, diciamo, editato il documentario, ancora non è possibile la visione qui in Italia, però intanto abbiamo coinvolto gli autori perché ci raccontino un po' di questo progetto e di questo lavoro, non solo del documentario, ma anche di tutto il lavoro del disco. Sì, allora normalmente Guerriscia fa le cose dal vivo, quindi questa è la prima trasmissione online, però siamo nel 2020 e ci dovremo abituare. E ci troviamo insieme, come vedete, nella stessa stanza, quindi abbiamo pensato di approfittare di questa opportunità. Quindi ora faremo delle domande ai nostri ospiti e non tradurremo minuto per minuto, ma faremo dei sottotitoli in modo che sia tutto più scorrevole. Quindi bentornati con la Guerriglia e benvenuti in questa intervista dall'altra parte del mondo in questo momento, anche questo momento storico particolare. Allora, abbiamo Gaston Barella che già abbiamo conosciuto perché aveva partecipato collaborando con il suo testo, con un evento, un concerto che abbiamo fatto quando abbiamo ospitato Agustín Guerrero e Luna Capitano, perché appunto c'è questo progetto della tangosfera da lui pensato. E poi abbiamo Carlos Varela che invece è proprio non solo l'autore del documentario e anche il produttore del disco dell'album Blanco. E quindi vi invito a parlarci un po' di voi, della vostra arte e sul lavoro. A ver, yo soy cantante de tango, comencé en el año 1982, hace 38 años que trabajo en esto, y cuando yo comencé en el tango era muy difícil que la gente que trabajaba conmigo o mis compañeros, digamos, tuvieran discos. En ese momento había como un quiebre, que el long play ya había dejado de ser el larga duración, digamos, el disco larga duración había dejado de ser un negocio, estaba el intermedio, el cassette, había pocas compañías que editaban, de hecho para ese mismo tiempo Rubén Juárez se queda sin sello grabador también, en mi Odeón les quita a todos los artistas de tango, le quita el sello, no graban más, entre otros, para la gente que quizás más conoce, don Osvaldo Pugliese se queda sin sello discográfico, que estaba justamente en el mismo sello de mi Odeón. Entonces, a partir de eso, bueno, empiezo a trabajar y tengo esta necesidad de mostrar lo que hacía yo, pero también ver que había que mostrar lo que hacían mis compañeros. Y a partir de ahí es que empieza una labor mía paralela en la cuestión de producir discos. Podría, para abreviar, discos personales tengo 22 y discos de otros artistas más de 100 títulos. Esto en el medio de haber hecho un montón de otras cosas, que es haber viajado por Europa, por Latinoamérica, producir programas de televisión. Recientemente hice un programa de 10 capítulos para la televisión de Cuba, La Habana, el canal cultural de La Habana, donde justamente Gastón Varela también es uno de los artistas reporteados allí. Va a decir que mi labor no se acota solamente al hecho de ser un cantante, subirme a un escenario y mostrar lo que hago, sino que, bueno, me surgieron otras ideas. En función de eso es que cuando llego a encontrarme
con un abreviado muy largo te estoy haciendo de todo esto, llego a encontrarme con el Negro Juárez, siento que después de 15 años, 16 años que él no grababa, había una necesidad muy interesante y muy intensa de que él tuviera un disco. A partir de ahí nace esta posibilidad, hablo con quien era su director musical, yo lo conocía a Rubén, pero no tenía una amistad, y logramos un encuentro, que lo cuento en el documental, esto lo cuento en el documental, hacemos un encuentro y con un título, con una idea, pero con un título termino convenciéndolo a Rubén, que era fanático de los Beatles, termino convenciéndolo con el título Álbum Blanco de Rubén Juárez. Claro. A partir de allí nace toda una gran historia que para mí fue fabulosa, porque él me pide que yo sea su manager, yo no había sido manager de nadie, pero bueno, fue una nueva experiencia y un aprendizaje nuevo, y a mí los aprendizajes siempre me gustan, yo soy así medio como autodidacta, así que bueno, a partir de ahí empezamos a recorrer un camino que no fue muy largo, nosotros trabajamos 2 años juntos con el Negro Juárez, pero 2 años con mucha intensidad y habiendo hecho muchas cosas, habiendo hecho producciones de muchas cosas. Hicimos una producción para la televisión mexicana, produje artísticamente un recital de Rubén Juárez en el Teatro Argentino de La Plata, que hay un DVD de ese espectáculo, y bueno, y shows por todo el país, por supuesto, como era lógico, y la presentación permanente del disco. A partir de ahí nace mi tarea con Rubén Juárez. Ahora, lo que resta del documental y lo que resta que cuente es Gastón, como gran escritor que es, como tipo al que admiro fervientemente como escritor, porque siento que es una persona que tiene una dialéctica muy concreta, sí, habla un idioma muy reconocible. A partir de ahí yo me hago amigo de Gastón en el año 2005, pero ya empezamos a encontrarnos en los recitales de Juárez, y cuando surge esta idea, no se me ocurre mejor tipo que ir a verlo con una idea bueno, que fracasó en el momento, ¿no? Es decir, así como es Gastón, tan cortés, me dijo, no, eso no va. Bueno, sí, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, empezamos a trabajar sobre lo que quedó el documental, ¿no es cierto? Que me pareció algo sumamente brillante y sumamente interesante, pero quiero que lo cuente él, porque que lo cuente yo no tiene mucho sentido, porque él lo cuenta muy gracioso, además. Con Carlos nos gusta, bueno, con Carlos, no solo con él, a mí me gusta hacer varias cosas, igual que Varela, somos dos indisciplinarios. Se nota. Porque, bueno, así como Carlos dijo que él es cantor, pero además de cantor es productor y además manager, y además es una persona que hizo radio muchísimos años y además hizo trabajos audiovisuales y bueno, un largo camino, diferentes obras. Yo, bueno, soy escritor también, escribo ficciones, publico de manera autogestiva, independiente, soy un autoeditor, tengo editadas 2 novelas, 2 libros de cuentos, una obra de teatro, un libro de poesías y esculturas y fotos. Bueno, esa es la parte de la escritura. Después hago algunas esculturas también, que me gusta cruzarlas con la tarea poética, como aparear poesía y escultura, y fotografía, y digamos con una edición de fotografía también.
Recién acabamos de terminar con un músico amigo que se llama Juan Cruz Fernández y una audiovisualista argentina que vive en Valencia ahora, que se llama Marina Chenaki, una obra llamada Interdisciplinas Urgentes, realizada toda durante la cuarentena. Sí, ¿no? Que se dedicaban a la ¿Qué cuarentena. es? Una especie de libro audiovisual. Claro, hay poesía, escultura, música, un recitado y una puesta audiovisual con un mediometraje. Bueno, es un poco, fui guionista de una película llamada Ahí Viene, que se estrenó en el 2018, y bueno, me gano la vida dando clases de tenis, por supuesto. Bueno, como digo, si por alcanzara un poco de tiempo. No, digo, cuando digo por supuesto, en ese por supuesto hay la dificultad de llamemos, por usar un término pomposo, que no me gusta mucho, artista, la posibilidad que tiene un artista de vivir de su obra. Claro. Alguien que escribe difícilmente puede vivir de vender sus libros y demás. Así que bueno, eso es un poco a lo que me dedico, lo que me gusta, lo que me apasiona. Por eso lo de indisciplina. Indisciplina por una crítica al estado actual del mundo, por una visión crítica siempre, y lo de cruzar esas indisciplinas, porque nos parece a Carlos también que el resultado es mucho más interesante. Carlos viene un día, sí, perdón. No, sí, digo, es muy interesante poder abordar, digamos, también la producción desde un lugar artístico, ¿no? Porque cuando uno, por ejemplo, en el caso de Carlos, es músico y también puede producir otro artista, hay como una empatía, ¿no? Un entendimiento muy profundo. Y lo mismo, bueno, desde el punto de vista artístico tuyo, con la después relación con otros artistas, pero bueno, es una riqueza increíble tener tanto lenguaje, ¿no? Lenguaje técnico, lenguaje artístico, lenguaje también, digamos, de producción, que es un poco otro mundo, ¿no? Pero bueno, tener un equilibrio, todo esto, bueno, intenso. Esto tiene que ver con lo que hablábamos antes, con esto de las interdisciplinas, no por inventar palabras que pueden parecer difíciles, enrevesadas, barrocas, sino porque son conceptos para tratar de definir, nombrar cosas que suceden, caracterizar de un modo más adecuado, en este caso una manera de producir la obra nuestra. Carlos y yo somos dos autodidactas y una vez recordaba que, no me acuerdo quién era que decía eso, pero un artista, digamos, le preguntaban a qué se dedicaba y entonces respondía, depende de la hora del día, porque hacía distintas tareas que tienen que ver, en este caso, con que yo pueda estar dentro de una cancha de tenis o en mi casa escribiendo o con esculturas o haciendo algo relacionado con la música o esto, aquello, o Carlos en un disco de él o en una producción o lo que fuere, pero finalmente el nudo de ser autodidacta se apoya sobre que somos curiosos y somos tipos con muchas tentaciones. Yo lo llamo tentaciones de curiosos, porque como no podemos completar, alguien que crea nunca puede completar su idea, terminar de realizarla, pero a veces sumando otros lenguajes, esa idea cobra un plexo de sentido mayor. Y se queda menos corta, digamos, se queda menos corta. Por eso mismo, cuando nos planteamos hacer el documental sobre Juárez, o cuando Carlos
me planteó a mí hacer el documental sobre Juárez, y vino con una idea original, y la idea era conectar la obra de Carlos Gardel. Carlos Gardel es para mí es el Big Bang, Claro. Big Bang, no Big Bang, sino Big Bang. Hay un estallido, crea un cosmos, yo lo llamo el cosmos gardeliano. Claro. El tango forma parte de ese cosmos, pero hay otros géneros también. Entonces, era conectar a Gardel con un cantor de los años 60, fines de los 50, 60, llamado Julio Sosa, a quien Juárez admiraba, a él y a otros, pero lo admiraba, con algunas connotaciones que a mí no me gustan, y a Rubén Juárez. Entonces, Carlos me propone eso, y yo le dije, no, Sosa no. Pero vos fuiste... Saltemos el frente. ¿No? Sí, Sosa no. Entonces cambió la idea, ¿no? Convirtió la idea. No, pero sí, democráticamente. Claro. Lo que pasa es que Carlos, como productor de Juárez, Carlos como cantor, Carlos como manager de Juárez, Carlos como alguien con quien trabajamos mucho juntos, tenía, y Carlos como una persona muy apasionada por lo político, con quien hablamos, debatimos, discutimos infinidad de veces, y con una gran apertura intelectual al diálogo, a sostener posiciones con una gran firmeza, pero de un modo argumentado, de un modo... ahí había toda una riqueza para explorar, una especie de arqueología sobre el disco, Claro, del álbum blanco. claro. Y el álbum blanco había sido realizado para mí, el momento político de la historia política de Argentina, el último gran momento. El último gran momento. De ahí se desprende toda la historia reciente. Entonces, ¿cómo no conectar 2001-2002, proceso político, con 2001-2002, proceso creativo, álbum blanco, Rubén Juárez? Le propuse eso. Claro, Y él aceptó, porque a los locos se le dice que sí, para, digamos, para que se calle. Fue onda, ¿no? Y además porque estábamos con unas copas de vino ahí charlando, y entonces yo, como es, me dije que sí. Así como democráticamente él me dijo que no, eso, yo se lo acepté porque soy muy dócil. No parece, ¿eh? Y realmente, Sí, no. sí, No Varela lo soy. Carlos es un dócil que ni los cuento. Pero no, realmente fue inmediata la idea, porque además, lo loco de todo, me dijo que no, pero además inmediatamente me planteó su otra idea. Como si esto yo le hubiera dicho, mirá, pensá a ver qué podemos llevar a cabo. Y no fue así. Yo le dije que tenía que hablar con él, porque tenía una idea. Claro. Y ni bien se la planteé, él me plasmó su idea originalísima de llevar a cabo esto, y no había posibilidad de discusión. No había posibilidad de discusión, era concreto, era perfecto, y además a mí nadie me iba a tener que contar qué es lo que había sucedido, porque lo había vivido yo en primera persona. Claro. Entonces, eso fue maravilloso, fue maravilloso. Y a raíz de eso empezamos a trabajar, bueno, y empezamos a crear, y vuelvo a repetir, ¿no? Como siempre digo, esto no está hecho en ninguna sala de edición ni nada por el estilo, está hecho en una computadora hogareña, con un pequeño programa de edición y con los recursos que uno puede contar. Lo que pasa es que está hecho desde el criterio de tipos que miramos y que somos buenos observadores y que nos gusta el cine quizá, pero más allá de esto, con el criterio de no ser redundantes en algunas ideas, pero sí ser profundo en las ideas. Entonces creo que por ahí vino concretamente el trabajo
que realmente yo no sé cuántas veces he visto ya el documental. Hace unos días tenía ganas de hacer una nueva subtitulación de cada una de las cosas, y me pasé 4 días trabajando para que mi amigo el demócrata otra vez me dijera: esos títulos no me gustan. Porque, No, mentira. No, a mí no me gustaban, pero cómo estaban quedando, y lo contacté a Gastón y me dijo: no, la verdad que no, me gusta cómo quedaban antes y qué sé yo. Y bueno, y quedaron como antes, solo hay unos créditos en el final de la película que se corrigieron. Pero bueno, uno está corrigiendo todo el tiempo porque creo que hay algo fundamental en el hecho de hacer un trabajo, y es que quede lo mejor que uno pueda, claro, porque claro, esto queda para siempre. Digo, y ni él, ni yo, ni nadie quiere ver algo que no esté bien, que no esté claro. bien, no tiene sentido. Bueno, hay mucho material audiovisual y mucho material de repertorio, y además del repertorio histórico de la prensa, que va, ¿no?, haciendo el cuento entre la resistencia de la música y la resistencia en la calle. Ujú. Entonces, no sé si todo esto estaban grabado por ustedes, y bueno, de la prensa no, pero está un cuento de Rubén cuando habla del nacimiento del disco, y vas hablando un poco anche de toda su vida, de cómo empezó, de chico, el cuento de la mamá, de cómo eh, arrancó, ¿no?, en el mundo de la música, que era chico, ¿Sí? y va contando un poco su historia hasta el final del disco. Hay mucho trabajo, ¿no?, de material. Y Sí, ¿Esa ese, entrevista es material de ustedes, por ejemplo? ¿Es material tuyo, Carlos? ese, No, ese material sí, en cierta forma es mío porque lo gestioné Ajá. cuando estábamos haciendo el disco. Acá existía un canal de televisión que se llamaba Solo Tango, Sí. Sí, bueno, en el que yo he participado como cantante muchas veces, y cuando estábamos haciendo el disco, indudablemente gestioné un reportaje para empezar a darle prensa a Claro. esto que íbamos a hacer, e indudablemente el material me quedó. Muy bien. claro. Como cuando hicimos el recital de la presentación del disco, el material me quedó. Sí, sí. Entonces, bueno, yo soy como esos tipos que van guardando cosas en una bolsita y las va teniendo. En algún momento buscan esa bolsa. A veces me equivoco de bolsa y busco en la bolsa equivocada. Pero bueno, lo encontré ese material, y creí que era válido, y bueno, Muy valioso. y Es lo muy bueno. cotejé con Gastón, por supuesto, lo cotejamos juntos, y es indiscutible que un tipo que te cuenta su historia con la sencillez que lo cuenta Rubén, Claro, hasta tiene visos de ternura, ¿no es cierto? Entonces, mucho. Claro. creo que era De necesario recuerdo, que ¿no? eso De existiera. Claro, pero vida, de además cómo. contado dentro de ese contexto, de ese momento particular. Contar esa historia es como que tranquiliza un poco los ánimos, porque si todo el tiempo hubiéramos estado mostrando todo lo que sucedía en la Argentina en aquellos días, bueno, sería una película muy tediosa. No sé, yo quiero escucharlo a Gastón, porque me escucho yo mismo y me Gastón sueno habla monotemático. de una cosa muy linda en el docu, de la resistencia, de tirar la piedra en la calle, tirar la piedra también con el arte. Entonces, como Ujú. que la resistencia, a punto de Poniendo vida, el cuerpo, ¿no? poniendo el ¿No es cierto? cuerpo. Y esto es lo que hablas un poco presentando el discurso del 2001 y del tiempo histórico. Yo creo que siempre hay una relación que puede ser explícita o no, o sea, se puede ver manifestada de un modo claro, deliberado, inclusive consciente o no, entre la obra, en este caso una obra artística, y el contexto en el cual esa obra es producida.
y la biografía, la propia corporeidad, la conciencia de quien la realiza o quienes la realizan. Indagar en esa dialéctica, las relaciones, los cruces, estábamos hablando sobre los cruces, claro. Los cruces estos, las interdisciplinas, Sí. ¿no? No dejan de ser cruces, combinaciones, conexiones. Indagar en ese cruzamiento de fuerzas nos pareció muy importante, y en función de eso ver, porque Juárez, a ver, Juárez no es cualquier artista de tango. Primero que Juárez es un artista integral. Digo eso, o sea, Sí, sigo nombrándolo en presente, pero porque la obra se actualiza de manera permanente. Pero Juárez fue el mejor cantor de su generación, o bueno, definir a alguien como mejor, no por una cuestión de competitividad, quiero decir, pero el cantor de su generación, el bandoneonista. Cosas que hacerlas a la vez es imposible, dicho por los propios músicos, no hay cantores bandoneonistas, claro. No hay cantores, hay muy pocos cantores que sean grandiosos instrumentistas y que lo hagan a la vez. Rivero era un gran guitarrista, claro. Pero Juárez hacía esas dos cosas juntas, su presencia en el escenario era una cosa demoledora. Desbordante, sí. Su gestualidad, su imagen corporal, poderoso, digamos, poderoso, sí. un artista, era la metafísica, ¿sí? Era como una epifanía. Ver a Juárez era una aparición de otro tipo, Generaba eso, y además Juárez tocaba todas las emociones de la paleta de las pasiones humanas. Todos los afectos, todos. Tocaba todo eso. Sabía manejarlo. Entonces, y a eso hay que sumarle, no es casual que se lo conecte con un artista maradoniano. Claro. Maradona adentro de la cancha era todo. Poderoso era todo. Y también intuitivo, ¿no? Espontáneo, totalmente compenetrado. Pero era técnicamente brillante, era absolutamente creativo, era absolutamente rebelde, era un gran compañero, un líder del equipo, encima exitoso. Un desborde, verlo era... Digamos, a nosotros era ser feliz. Sí. Es algo que se asocia con la euforia y con esa felicidad orgiástica. Juárez generaba eso. Y además era, para mí, Juárez es el último artista que sintetizó toda la cultura del tango. No es casual que conociera casi todo el repertorio. Uno tocaba todo. Y con una gran comprensión de eso. Entonces, ese artista que hacía 15 años que no grababa, que estaba en su mejor momento, con Carlos coincidimos que cuando Juárez graba eso, estaba en su mejor momento. Sí. Ya no era ese cantor ultra depurado. Claro. Estaba como tenía que estar. Sí. Ya alguien con experiencia, ya alguien con... Y en una situación que se parecía mucho a él. ¿Por qué? Porque él estaba cantando casi de un modo total, con un desborde, con una rebeldía, con una necesidad de expresarse, 15 años sin expresar, casi expresándose de un modo con una especie de... me ocurre la palabra como una especie de justicia poética, ¿no? Claro. Poder grabar un disco era un acto de justicia poética. Sí, de hecho lo menciona en un momento, social, ¿no? Poética, como una justicia social histórica, un pueblo sublevado ya harto de las políticas reaccionarias, de las políticas de hambre, de las políticas de destrucción, de las políticas de saqueo, post-genocidio, digamos, una población destrozada,
que sale a la calle a derribar, sin saberlo, si por hartazgo, a la calle y termina derribando a varios gobiernos. Sí, sí, sí. Y poniendo en cuestión toda una, digamos, sometiendo nuevamente, de un modo casi como cartesiano, ¿no? Como René Descartes, digo, la duda metódica, sometiendo a duda absolutamente todo. Ya nada se podía pensar de la misma manera, ya nada se podía hacer de la misma manera. De hecho, gobierno que reprimió a partir del 2001 se tuvo que ir. Inclusive Duhalde se tuvo que ir. Reprimió, asesinó a Costec y Santillán y se tuvo que pedir elecciones anticipadas, que era el político con más poder político que había en ese tiempo. Inclusive Duhalde se tuvo que ir. Eso habla del estado de ebullición de casi, no sé si doble poder, pero casi doble poder que existió en ese tiempo, que culturalmente se consolida. La discusión sobre la igualdad de género, sobre las cuestiones de la lucha feminista, sobre cómo cantar el tango, con qué repertorio. Hay repertorio que ya no se puede cantar gritando como un milico, como un militar, quiero decir, ¿no? A los gritos. Bueno, conectarse con los jóvenes, empezar a traer al tango un repertorio que tenga que ver con la protesta social. Claro. Empezar un poco a juntar también lo ético con lo estético, ¿no? Que es lo que realmente también Juárez representa, esta honestidad, ¿no? ¿Verdad? En el tango hay un tronco poético que tiene que ver con una visión muy propia del porteño o de cierta porteñidad, de algunas porteñidades, no hay la porteñidad, hay porteñidades. Sí. De ciertas porteñidades ligadas con ciertos planteos hasta de una metafísica popular, callejera, que creen que hay un determinismo, digamos, que nada tiene sentido, que el mundo es una mierda, que es una porquería. Digo esto en términos de uno de los mayores poetas del tango, que fue Discépolo. Una parte de su poética es una poética muy desencantada con la posibilidad de transformar el mundo. Muy desencantada, casi derrotista, creo yo, porque cree que existe una especie de determinismo, las cosas son así. Después podemos discutir si las cosas son así o no, y hasta incluso podemos estar de acuerdo con la caracterización. Basta ver el estado actual del mundo, que es una mierda, como para decir, bueno, Discépolo tenía razón. Bueno, pero mientras tanto, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos así cruzados diciendo que el mundo es una mierda? ¿Qué hacemos? Uno lo escucha o lo lee a Bifo Berardi, ustedes ya que están allá, tal vez el filósofo contemporáneo más importante que hay. Y la parte más débil que tiene Bifo es la parte esa, que él mismo se cuestiona, que a veces es como muy apocalíptico. Sí. Pero bueno, él hace una caracterización sincera del mundo, y está muy bien, y hay que saberla. Bueno, ahí Juárez, acá es cierto, ahí Juárez, no porque Juárez fuera él un revolucionario desde lo ideológico, no. Pero la elección del repertorio, hay 4 o 5 temas que caracterizan la realidad. Ciudad de Nadie, de Schwartzman, la poesía de Schwartzman, la música de Pepo Ojibieki, su pianista, Prólogo. Bien de abajo. Bien de abajo. Elección de viejos tangos, pero ¿qué? Bandoneón arrabalero, un bandoneón abandonado, de Purrete, los cosos de al lado, los obreros rumbo al yugo como todas las mañanas. Hay un tratamiento de la realidad política desde un canon, si quieren, más proletario, más de clase. Y que eso alcanzaría, ¿no? Los tigres amarillos de la hambruna, dice Ciudad de Nadie. Mi ciudad está por todo. Pero al mismo tiempo, por ejemplo, que para mí es la obra más importante respecto de la propuesta antideterminista y de la lucha, lo que más conecta con el afuera, con el tirar piedras, es Cuestión de Ganas. Sí, claro. Que es de Juan Catavera, la letra, y del propio Juárez la música. Lo mismo que a vos me cuesta seguir
que es alguien que está diciendo que está todo mal, pero de ganas mejor ni hablemos. Todavía tengo ganas para soñar. O sea, voy a ir adelante. Y el modo en que eso está cantado, que está tocado, que está dicho, con una formación pequeña, no con 10 músicos, poquitos músicos, convence. Uno le cree a Juárez. Absolutamente, claro. Ahí Varela ahí está la mano del productor, la conciencia de Carlos Varela, la conciencia de Juárez queriendo hacer el disco, sabiendo que era su momento, el director musical Pepo Ojibiecki seleccionando entre más de 150 tangos, y la conciencia política también, ético, estética de Carlos Varela, con esa intuición. Había que grabar a Juárez. Y un demente como Carlos Varela, que está completamente loco. Menos mal que existen los dementes como Carlos Varela. Lo hace grabar. Y ese disco encima, no hablo más. No, sí, sí. No, No, por mejor. suerte, ¿no? Por suerte que dejó esto. Y bueno, Carlos, por eso Es un legado. te va a contar un poco, porque como se escucha en el documentario, como se sabe, que pasaron 15 años hasta la última grabación de estudio de un disco de Juárez hasta el álbum blanco. Entonces, todos estos años, ¿no? que hizo Juárez, por qué no quería grabar, por, no sé, cuestión de la industria discográfica, o por qué su vida, cuestión personal. Pero en Filmato, Juárez dice, la gente necesita algo nuestro de acá. Entonces, en este momento sentía la necesidad de dejar algo. Y vos lo entendiste. Sabía que era el momento, ¿no? Se nota esto. Es que yo considero que para tener un artista de esas características durante 15 años sin grabar, 16 exactamente hasta que volvió a aparecer el nuevo disco, es mucho tiempo. Es mucho tiempo. Sí, es ¿no? mucho tiempo. Es, claro. casi como podríamos decir, en un momento dado, en el reportaje que yo le hice a Susana Rinaldi, realmente no lo quise poner porque me parecía que era medio como un golpe bajo utilizarlo, pero ella dice que es como una censura, un artista tantos años sin grabar. Y en cierto modo lo podemos ver así, porque cuando un artista firma un contrato con una compañía de estas multinacionales, firma el primer día el contrato, así que hablemos que firmó su primer contrato en el año 1969, y esos contratos lamentablemente no se modifican nunca. Claro. Son renovados al mismo dinero y a las mismas regalías que cobra un artista cuando empieza, que cuando es un gran intérprete ya reconocido. Y las ganancias siempre terminan siendo para las grandes compañías, ¿no? Claro. Es una injusticia. Tenemos el caso de un artista reconocido mundialmente, como fue George Michael, que tuvo un gran conflicto con su compañía discográfica porque no le dejaba renovar su contrato bajo las condiciones que él pretendía. Llegó a un juicio con su compañía discográfica, pudo romper ese contrato y empezar a grabar por su propia cuenta, porque si no las compañías discográficas terminan siendo leones que te comen en una jaula y encima te tienen atado. Te comen atado. Claro. Entonces, bueno, todo ese proceso de tanto tiempo de Rubén sin grabar, indudablemente que había mucho que tenía para decir, pero siempre llega el momento, ¿viste? Que no, uno a veces tiene muchas cosas para decir, pero el momento no siempre es ese el que vos creés que es. De repente aparecí yo, como antes habían aparecido un montón de otras personas, y a todas las demás les dijo que no. Yo no sé qué lo pudo cautivar de lo que yo le planteaba.
creo pero esto lo digo desde mi óptica, porque jamás se lo pregunté al negro, ¿no? Pero creo que lo que pudo haberlo cautivado para poder hacer ese disco fue mi planteo de honestidad, de hacer un trabajo honesto, de hacer un trabajo con esfuerzo, con búsqueda de repertorio, pero honesto. Digo, puede ser mejor o peor, pero tiene que ser honesto, es decir, tiene que ser ese el que se muestra, ese artista. No puede ser otro, no podemos tratar de, como decía recién Gastón, aparecer con 10 músicos. 10 músicos en ese momento no tenían nada que ver, porque el momento no era para 10 músicos, porque la situación no era para grandes aglutinamientos atrás de un escenario con una big band, digamos, si lo lleváramos al género del jazz, pero había que mostrar esto, el grupo reducido, el grupo que se podía trasladar y que podía mostrar su obra en todo momento. Entonces creo que esa honestidad trabajó, articuló para que esto pudiera suceder. El resto, todo depende de Juárez, el resto. Yo hice muy poco. Yo lo único que hice fue lograr que los músicos achicaran su ganancia en la paga del sindicato, porque si no el disco no se podía hacer. En ese momento no había un mango, no había un peso, no había dinero. Recordemos que en ese momento circulaban en la Argentina cuasi monedas. Teníamos Patacón, Quebracho, Lecov, de todo. Entonces digo, y los artistas creyeron, porque yo les hablaba con la honestidad, con la misma honestidad que había planteado el disco. Después nos sentamos con José del Elegir dentro de ese repertorio, qué sé yo, pero el resto depende de Juárez, de que Juárez se entusiasmó con la idea y que Juárez llevó a cabo un proyecto maravilloso que quizá tiene, no sé, 20 discos mejores que este, pero este es el Juárez que él quería ser, creo. Sí, de hecho. Yo creo que Juárez, a partir de los años 80, cuando graba un disco con Lito Nevia como arreglador musical, y después hace De Aquí en Más, el disco que llevó después 16 años hasta que tuviera el próximo, ese empezaba a ser el Juárez que él quería ser. Y lamentablemente se vio quebrada esta situación porque el sello discográfico lo deja sin sello y que además, como cuento en el documental, contado directamente por Juárez, no es un invento mío, esa misma compañía, EMI Odeón, le había prohibido grabar con Astor Piazzolla un disco que hubiera sido algo, pero poético. Histórico, podría ser algo histórico, ¿no? Una locura Claro. comercial, digamos, ¿no? Es decir, dejar por detrás la cultura para pensar en el comercio. Claro, ¿viste? seguro, Es una cosa. una locura. Astor había hecho los arreglos, lo convocaba a Juárez a grabar en Brasil. En Brasil hay muy buenos estudios de grabación. Piazzolla tenía un vínculo muy importante en Brasil para poder llevar a cabo grabaciones. Digo, estas cosas demenciales en la cultura no pueden pasar. Entonces uno, sabiendo todas estas cosas, se encuentra con que no puede suceder que un tipo de esas características no tenga un disco durante tanto tiempo. Como siempre pienso, cómo no se les ocurrió en la época dorada del cine argentino, años 40 y 50, no haber grabado en el cine 10 orquestas, 10 temas cada uno. Tengamos esa filmografía, claro, para verlos en video, ¿no? Digo, me parece que es una locura. Cuando a Gardel 15 años antes ya se le había ocurrido hacer los videoclips. Digo, es demencial.
Gardel venía a la Argentina, cuando muere en Colombia, venía a la Argentina para poner una empresa de cine, Claro, una claro. compañía cinematográfica en la que estaba asociado con Razzano y con Canaro. Digo, y 10 años más tarde no lo hacen. Digo, Sí. es muy loca la cultura, es muy loca. Claro, el es muy tango loca. tiene esas cosas míticas, esas cosas Sí. medio de mito, ¿viste? Que quedan ahí, Sí. que uno se las tiene que imaginar un poco, porque de hecho en la película está bueno el momento en el que ese fallido, digamos, esa gran producción artística que podría haber sido la colaboración entre Piazzolla y Juárez, nosotros podemos solamente imaginarla, ¿no? En ese silencio queda ahí Claro. como algo mítico imaginado. Claro. La situación es más grave aún. Y continúa. ¿Por qué? Porque Juárez hacía 16 años que no grababa y desde el álbum blanco hasta que muere no graba nada más tampoco. ¿Verdad? Es decir, que en 25 años de carrera, esto es a título personal, en el mejor momento de la carrera de él, 25 años graba un disco. Sí. Evito decir el resto de las cosas posibles, que cada uno, pero en 25 años graba un disco. Y el disco que graba, y el disco que hay es este. Claro. Es un problema muy grave. Sí, seguramente. ¿Por qué lo va a pagar, no? Lo asume el artista solo. Claro. Y solo, que en la vida, Pero es que, en la vida existencial, no sé, un poco bohemia del artista, lo va sumando en la espalda. No sé cómo se dice. Claro, se lo carga, digamos, se lo carga está directamente hecho en autoproducción, podríamos decir, ¿no? Bueno, es que lamentablemente se ha tenido que entrar en eso porque si no, no tenés forma de demostrar lo que haces. El sufrimiento que genera una autogestión, ya sea para comprar una tela de una pintura, para llevar a cabo una obra de teatro, para montar una coreografía, para escribir un libro, para editar un disco o para grabar un disco, es muy grande. Porque en líneas generales, el artista principal, en el caso de la música, el artista principal es el que se ve obligado a poner toda la plata para que ese disco se lleve a cabo. Los demás músicos, que son músicos acompañantes y que por supuesto no tienen obligación de nada, ellos cobran su dinero. No todos son cooperativistas en este caso. Entonces esta cosa de a veces verlo con esta cuestión idílica de romanticismo es muy duro, es romántico, pero lo romántico también está en Romeo y Julieta y murieron los dos. Claro, sí, sí. Por eso. sí, No, seguro, pero es muy lindo cuando él dice que, digamos, como escuchó su voz en ese disco, es como la primera vez que él se reconoce, ¿no? Y claro, bueno, después Es de tanto asombroso. tiempo, no escucharse, lógico. Hay algunas grabaciones, yo tengo algunas grabaciones que se hicieron en el Café Homero antes de que hiciéramos el disco y que tienen un sonido, qué sé yo. Pero en ese tiempo, digamos, entre el 86 y que grabamos el disco, Juárez era casi como un artista under. Claro. Pensemos, ¿de quién estamos hablando? Y casi un artista under. Digo, es como demencial. Es como que pensáramos que Tony Bennett tendría que haber sido un artista under, porque era un artista ya del pasado, digamos, que cantaba cosas de otras épocas, ¿no? Digo, yo a los Yankees no los quiero mucho, pero no son ningunos boludos y saben sostener su industria cultural de una manera muy interesante. Ojalá en América Latina, fundamentalmente, Europa no sé cómo sostiene su industria cultural, pero ojalá en América Latina empecemos a tener un concepto un poquitito más elevado de cómo sostener nuestra cultura, porque hay muchas cosas que se pierden en el camino.
hay mucha falta de archivo de cosas. Claro. No hay grandes bibliotecas a donde uno pueda acudir a buscar material para informarse, para estudiar, para poder aprender. Porque estos tipos, como Juárez, generan escuelas. En un momento dado del documental, José Ángel Trelles, gran cantante, dice, es muy importante que Juárez grabe un disco porque es ver cómo lo hizo, planta un mojón, cómo es de aquí en más. Digo, esas cosas son fundamentales. Y claro, digo, si no, es al cohete. Todos los años. Trelles dice que un artista como Juárez tendría que grabar un disco todos los años, dice. Es verdad. Es cierto. Es verdad. La verdad que todo lo que nos estuvieron diciendo está realmente súper intenso, hay un montón de contenido que, bueno, ya es mucho más de lo que podíamos esperar, así que muchas gracias realmente por el tiempo que nos dedicaron. Y bueno, el que quiera empezar. Yo, ante todo, les quiero agradecer a ustedes dos por este empeño que le ponen a la guerrilla cultural tanguera, a difundir nuestra música argentina en Italia y en Europa, seguramente. Y bueno, cuando el documental esté visible para todos, se lo vamos a hacer saber, porque para nosotros lo importante es poder difundirlo, que la gente sepa de qué se trata de esto que charlamos, porque así parece una abstracción. Pero de verdad, muchísimas gracias, Samantha, muchas gracias, Fabiana. Son ustedes muy, muy gentiles y bueno, siempre estamos a la disposición, siempre que el Zoom nos deje conectarnos. Con todo lo Bueno, que vamos oltre, ¿no? La diferencia o la distancia. Claro, por lo menos esta ventaja. Claro. Bueno, a ver, Gastón, ¿qué nos decís? Bueno, lo mismo de Carlos. Les agradezco muchísimo a las dos por darnos esta oportunidad también de mostrar la obra, de poder hablar sobre la obra para luego poder difundirla, que la puedan ver en Italia y en todos los lugares donde ustedes puedan o quieran. Y gracias por la generosidad de hablar con nosotros, con esta libertad y por todo el trabajo que hacen, y por todo el empeño de trabajar desde la falta de apoyo, desde la autogestión, de manera independiente y con mucho amor por lo que hacen. De la misma manera hicimos nosotros la película con Carlos. Bueno, intentamos seguir, ¿no? Con un camino, porque sea un camino de todos, y que nos conecta siempre. Esta visión de la conexión, claro, la conexión, estar siempre con la misma conexión. La conexión y la interdisciplina. Claro, así. Indisciplina. Claro. Lo agradecemos de verdad porque es un trabajo inmenso y esperamos que se pueda ver y se pueda compartir todo esto, este laburo que hicieron sobre este artista magnífico y grosso. Seguramente vamos a encontrar los lugares aptos para eso, que siempre van a ser lugares que respondan de alguna manera éticamente y estéticamente, como decíamos, a lo que hacen y a lo que estamos haciendo, así que ya vamos a seguir en contacto con esto y les agradecemos de vuelta el tiempo que nos dedicaron y hasta la guerrilla siempre. Un beso. Hasta la guerrilla cultural siempre. Chao. Besos. Chao.